Apcas, que no te lo cuenten. Escúchalo. Bienvenidos a Ciencia y Saber. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a Ciencia y Saber. Soy Joan Prats y hoy vamos a hablar de canas y cáncer, el sorprendente mecanismo de defensa descubierto por la ciencia. El cuerpo humano está lleno de mensajes ocultos, arrugas que cuentan historias, cicatrices que recuerdan batallas y canas. Hasta ahora, el cabello blanco era sinónimo de edad, estrés o desgaste. Sin embargo, un estudio pionero de la Universidad de Tokio, publicado en Nature Cell Biology, sugiere algo mucho más profundo. En muchos casos, las canas podrían ser el rastro visible de una defensa natural contra el cáncer. El trabajo, liderado por Imi Nishimura y Yasuaki Mori, estudió el comportamiento de las células madre de melanocitos, responsables de generar las células pigmentarias que dan color al cabello. Utilizando ratones modificados genéticamente y técnicas avanzadas de perfilado de expresión genética, observaron qué sucede cuando estas células madre sufren daños graves en el ADN, especialmente roturas de doble cadena, uno de los peores tipos de daño genético. Lo que encontraron es fascinante. Cuando detectan un daño genotóxico irreparable, se activa un programa llamado senodiferenciación. Ese proceso provoca que estas células dejen de dividirse para no transmitir mutaciones, se diferencien en células pigmentarias maduras y se agoten y desaparezcan del reservorio de células madre. El resultado visible, el folículo se queda sin células madre pigmentarias y el cabello nace blanco. En otras palabras, la célula renuncia a su función antes de correr el riesgo de convertirse en un tumor. Una cana podría ser la huella de una célula que eligió desaparecer para evitar un cáncer. La parte más reveladora del estudio aparece cuando los investigadores comparan este mecanismo con la aparición del melanoma, el cáncer de piel más agresivo. Descubrieron que, ante el daño genético, se enfrentan dos posibles destinos: el camino protector, o sea, las canas. La célula reconoce el daño, activa senodiferenciación, se agota y desaparece, el cabello pierde pigmento y el riesgo de melanoma disminuye. Y el otro camino, el camino de riesgo, el cáncer. Bajo ciertas exposiciones, como carcinógenos químicos, estrés oxidativo o radiación intensa, el entorno del folículo cambia. Aumenta la señalización del ligado KIT, se alteran las vías metabólicas del ácido araquidónico. Estas señales bloquean la senodiferenciación, la célula dañada continúa dividiéndose y se incrementa la probabilidad del melanoma. Pero, ¿qué dice la ciencia desde hace años sobre por qué encanecemos? Este estudio no aparece de forma aislada. La investigación sobre canas lleva décadas avanzando y encaja perfectamente con descubrimientos previos. Se sabía que el encanecimiento ocurre cuando estas células madre del folículo dejan de funcionar o mueren. Esto ya se demostró en modelos murinos a principios de los 2000. Otros científicos identificaron que durante el envejecimiento algunas células quedan atascadas en un compartimiento del folículo incapaces de madurar, lo que acelera la aparición de canas. Y después se ha estudiado mucho sobre los factores genéticos y el estrés oxidativo. Otros trabajos han mostrado que el estrés celular, la inflamación crónica, las alteraciones mitocondriales y ciertas mutaciones genéticas contribuyen al desgaste de las células pigmentarias. Lo innovador del estudio de Tokio es su planteamiento. Las canas no solo serían consecuencia del envejecimiento, sino un mecanismo activo de defensa contra el cáncer. Entonces, ¿tener canas protege del cáncer? La respuesta científica parece ser que no, exactamente. El estudio no afirma que las canas impidan el cáncer, que las personas sin canas estén más expuestas, ni que el pelo blanco sea un escudo biológico. Lo que dice es más matizado. En ratones, el encanecimiento puede ser la consecuencia de un proceso que elimina células potencialmente cancerígenas. En ausencia de ese proceso protector, algunas de estas células podrían iniciar un melanoma. Se trata de un trade-off evolutivo. Se pierde pigmento, pero se preserva la integridad genética. Los investigadores son claros. Faltan estudios en seres humanos y no puede extrapolarse de forma directa. Además, el riesgo de melanoma depende de múltiples factores como la genética, la exposición solar, el tipo de piel, el número de lunares, antecedentes familiares y hábitos de vida. El descubrimiento japonés se integra en una visión moderna de envejecimiento, un equilibrio constante entre regeneración y seguridad anticáncer. La senescencia celular, el estado en el que las células dejan de dividirse, es un arma fundamental para prevenir tumores.
pero a largo plazo, acumular demasiadas células senescentes contribuye al envejecimiento, fragilidad e inflamación. La senodiferenciación observada es una variante sofisticada de esta estrategia. Pero ¿qué papel juega aquí el estrés emocional? La frase típica de «me he quedado canoso del susto» no es del todo falsa. El estrés crónico altera hormonas como el cortisol, aumenta la inflamación y el daño oxidativo, puede afectar al microambiente del folículo piloso. ¿Podría esto cambiar la medicina o incluso hasta la cosmética? A largo plazo sí, pero estamos en una fase muy inicial. Aún así, el estudio abre líneas interesantes. El primero, los biomarcadores tempranos. Si se confirma en humanos, el estado podría indicar riesgo aumentado de melanoma. 2. Nuevas terapias contra el cáncer. 3. Productos anticanas más seguros. La industria de la cosmética debería tener en cuenta que revertir canas sin entender este mecanismo podría interferir con una defensa anticáncer. Y 4. La educación en salud. Proteger la piel del sol, evitar tóxicos, controlar la inflamación y mantener hábitos saludables siguen siendo esenciales. Hay algo profundamente humano en este descubrimiento. La cultura lleva décadas diciendo que las canas son un fracaso, una señal de desgaste o pérdida de atractivo. La ciencia está empezando a sugerir otra historia. Muchas canas son cicatrices de células que eligieron la seguridad genética por encima de la estética. En conclusión, el estudio de la Universidad de Tokio muestra que las células madre pigmentarias del cabello pueden activar una programación de protección anticáncer que provoca encanecimiento. Este mecanismo sacrifica el pigmento para evitar que células dañadas proliferen y formen tumores. Aún no se puede afirmar que esto ocurra igual en humanos, pero abre una línea de investigación enorme. Y finalmente, las canas podrían ser mucho más que un signo de edad. Quizás sean el testimonio visible de que nuestro cuerpo está ganando una batalla celular. Mañana más, Ciencia y Saber. Ciencia y Saber, una producción de Outcast.